soy licenciada en genética recibida en la Universidad Nacional de Misiones, que hasta hace poco era la única facultad de genética. Ahora existen otras en el Morón y creo que están proyectando otras licenciaturas en genética. El tema del que voy a charlar hoy es el de abortos recurrentes y anomalías cromosómicas. Un tema que es prácticamente de laboratorio, quizás a algunos les resulte un poco aburrido, pero es necesario que comprendamos de qué se trata porque el material que nos envían los médicos es fundamental que esté en condiciones para que nosotros podamos realizar el análisis. Trabajo actualmente en un laboratorio que depende de la universidad y que está en convenio con una obra social de la provincia, que es el IPS. Como ustedes pueden ver, está resaltado que aproximadamente el 50 al 70% de todos los abortos espontáneos del primer trimestre tienen una anomalía cromosómica. Cuanto más temprana sea la pérdida embriofetal, mayor será el porcentaje de anomalías cromosómicas que podemos observar. También podemos observar la importancia de la citogenética si observamos que uno de cada 160 recién nacidos nace con alguna anomalía cromosómica. 6 al 10% de los niños que mueren en el periodo neonatal también mueren a causa de una anomalía cromosómica. Alrededor del 3 al 6% de los casos de infertilidad también podemos encontrar estas anomalías cromosómicas. ¿Qué es la citogenética? La citogenética estudia, el material de estudio son los cromosomas. Lo que se analiza es el número de cromosomas y las características estructurales. De encontrarse anomalías en el número o en la estructura, se asocian con patologías, ya sea con abortos, con malformaciones, con retardos mentales, retardos de crecimiento intrauterino, etc. ¿Qué son los cromosomas? Como son nuestro objeto de estudio, estos son estructuras densas que podemos observar al microscopio, que provienen del enrollamiento y empaquetamiento del ADN, es decir, que es como un paquete de ADN que se hace visible al microscopio en una determinada etapa de la división celular. ¿Cómo se obtienen estos cromosomas? Los tejidos que podemos estudiar son todos aquellos tejidos vivos que se dividan espontáneamente o que sean capaces de dividirse cuando las estimulamos o las cultivamos. Entonces, esto es fundamental para el envío de las muestras, ya que tienen que ser células vivas que estén dividiéndose y entonces el material tiene que ser enviado en forma estéril y lo más rápida posible para que pueda ser procesado. Nos ha pasado que hemos recibido muestras congeladas o muestras fijadas con alcohol o con formol. No podemos hacer nada ya en esos casos. Para este tema específicamente, el material de estudio son los materiales de aborto.
lo que utilizamos es la vellosidad coriónica, que es esta estructura que es algodonosa que se observa. No utilizamos el feto, aunque podría utilizarse, porque es una técnica mucho más complicada y mucho más larga. En cambio, la vellosidad coriónica nos permite obtener metafases prácticamente a las 72 horas. También podemos utilizar sangre periférica. La sangre periférica, también en condiciones estériles, tiene que llegar dentro de las 24 horas al laboratorio para ser cultivado en medios especiales, donde requiere un proceso de 72 horas de seguimiento y luego el proceso con distintos reactivos para frenar las divisiones celulares en metafase, que es el periodo de máxima condensación de los cromosomas y donde son mejores para observarlos, donde se obtienen las metafases. Lo que analizamos son se realizan extendidos de lo obtenido en el cultivo, y lo que vemos son las metafases. Ustedes pueden observar que los cromosomas se encuentran dispersos al azar, y estos cromosomas se tiñen con distintas técnicas para poder evidenciar bandas. Esta es la banda G, que se utiliza de rutina y que nos permite armar el cariotipo, donde podemos ver el número de cromosomas y también observar cada uno de ellos en búsqueda de alguna alteración en la estructura. El cariotipo humano posee 46 cromosomas, 23 homólogos, 23 provenientes del papá y 23 provenientes de la madre, y X en la mujer, XY en el varón. Las anomalías que podemos llegar a encontrar, esto es importante porque cuando reciben el informe lo van a recibir con un vocabulario específico. Entonces vamos a ver que existen anomalías en el número y anomalías en las estructuras. Las aneuploidías, que se refiere al exceso o al exceso o defecto de algún cromosoma en particular, como por ejemplo las monosomías, donde vamos a encontrar, por ejemplo, un caso típico del síndrome de Turner, que es 45X, donde carece de uno de los cromosomas Y o Y. Luego tenemos la trisomía, las trisomías, donde vamos, el caso típico para que les resulte más fácil de entender, son las trisomías del cromosoma 21, el síndrome de Down. Tienen, en lugar de tener 2 cromosomas 21, tienen 3 cromosomas 21. Luego tenemos las poliploidías. Las poliploidías son aquellas donde todo el complemento haploide está de más. Y vamos a tener triploidías y tetraploidías. Las triploidías son las que se ven con mucha frecuencia en los materiales de aborto. Muy pocos chicos, niños nacen, y cuando apenas nacen mueren porque tienen malformaciones muy graves, muy severas. Luego tenemos las estructurales. Estas ocurren porque en los cromosomas, durante la división celular, durante la replicación del ADN inclusive, pueden ocurrir o suelen ocurrir mutaciones que
son reparadas por un mecanismo propio de la célula, pero a veces ese mecanismo de reparación falla y entonces vamos a tener roturas cromosómicas donde se van a producir, se rompe por ejemplo una de las cromátides de los cromosomas y ese segmento se pierde. Entonces en ese caso vamos a tener deleciones. Pueden ocurrir una doble rotura en los cromosomas en dos lugares diferentes. Ese segmento se invierte y se vuelve a unir al mismo cromosoma. En ese caso, habitualmente el portador de esta inversión tiene un fenotipo normal, porque todo su complemento génico está completo, pero el problema es que está invertido, tiene una secuencia diferente a la normal. Entonces, lo que va a provocar esto es que cuando se formen las gametas, se va a producir un desbalanceo y las gametas sí pueden ser anormales. Tenemos también formaciones en anillo, que se rompen los extremos de los cromosomas y forman una estructura en anillo. También estos pacientes pueden tener muy pocas alteraciones, pero en la división celular crea un problema cuando tienen que formar las células hijas. Generalmente o se rompe el cromosoma o el cromosoma emigra a un polo y la otra célula queda vacío de ese cromosoma. Y finalmente las translocaciones, que son las más importantes, porque estas translocaciones se producen cuando hay rotura de dos cromosomas y se intercambian los segmentos. Por ejemplo, el cromosoma 1 se rompe e intercambia un segmento con un cromosoma 13 que también se rompió. El portador de esa alteración es un portador sano. Pero ya vamos a ver más adelante que en la segregación de las gametas van a tener un 25% de células normales, un 25% de células con la misma translocación y un 50% de un desbalance cromosómico donde faltan genes o sobran genes, y eso produce el aborto, o si continúa el aborto, chicos con malformaciones y discapacitados. En los abortos las alteraciones pueden ser no heredadas, que son entre el 60 al 70%, y alteraciones heredadas que en el caso de abortos recurrentes aumenta hasta el 8% aproximadamente. De las alteraciones no heredadas, vamos a tener alteraciones en la fertilización, donde un óvulo puede ser fertilizado por dos espermatozoides, y en ese caso tendríamos triploidía. Lo mismo que cuando ocurren fertilización de óvulos diploides o espermatozoides diploides, que van a también producir la triploidía. La tetraploidía es menos frecuente y se debe a que hay una división hay una duplicación y división de los cromosomas, pero no se realiza la citocinesis, es decir, la célula no se divide y queda con los 96 cromosomas. Antes, las moras giratiformes parciales generalmente son producto de estas fertilizaciones anómalas y son triploides. También pueden ocurrir
mosaicos cromosómicos, es decir, que un cigoto puede empezar como un cigoto normal, después de sus primeras divisiones, una de sus células puede tener una no disyunción mitótica, es decir, no se separan adecuadamente los cromosomas. Entonces se va a formar una célula que va a ser la madre de un clon anormal. Entonces ese individuo va a tener dos clones de células, normales y anormales. Esto les trae muchos problemas a la gente que hace diagnóstico prenatal, porque a veces el diagnóstico prenatal se hace con velocidades coriónicas. Puede ser que ese mosaico o esa anomalía haya afectado solamente a la placenta y el feto puede ser normal y viceversa. Las alteraciones cromosómicas, los portadores en la población en general es del 0,2%, es muy bajo. Pero si hablamos de portadores recurrentes, se eleva al 8%. Y este es el principal problema que tenemos que tener en cuenta en los abortos. Las parejas abortadoras, porque lo que les comentaba, este es un gráfico de lo que ocurre: rotura entre dos cromosomas no homólogos, intercambian segmentos, complemento génico completamente normal, pero la distribución está alterada. Y ustedes pueden ver acá los cromosomas, ¿sí? Este es un cromosoma 2 que ha intercambiado un segmento con un cromosoma 13. Así lo vemos al microscopio. Dijimos, vuelvo a insistir, estos pacientes, estas personas son completamente normales. Pero cuando tienen que formar sus gametas, en la mitosis o la meiosis, tienen que configurar de una manera especial para poder migrar hacia los polos de las nuevas células. Y es acá donde ocurre el desbalance. Vamos a ver que si los cromosomas migran este para un polo y este para otro polo, vamos a tener una gameta completamente normal y ahí se termina el problema, ya no se hereda. Pero, y la otra forma es la segregación donde va un cromosoma un cromosoma translocado con el otro igual que el de los padres. Entonces el individuo va a ser, igual que el papá o la mamá, portador de esa translocación balanceada y va a seguir. Y la última es la segregación donde se desbalancea, donde va a pasar un cromosoma normal y el otro translocado, y entonces vamos a tener este 50% de gametas que son completamente desbalanceadas, y dependiendo del tamaño del material perdido o ganado, mayor va a ser la malformación o incluso ni siquiera llegan a anidar. Este es otro ejemplo de translocaciones donde, por ejemplo, los cromosomas son más pequeños, pero se rompen en sus extremos y se unen formando un gran cromosoma. Esto puede ocurrir, por ejemplo, puede ser una translocación 21-21. Un papá o una mamá que tiene este cromosoma translocado, una translocación balanceada de este tipo, todos sus hijos van a tener la trisomía 21. No hay ninguna posibilidad de que tenga un hijo normal.
acá tenemos lo de la inversión, que generalmente no causa muchos problemas, pero cuanto más grande es el cromosoma invertido y más grande es la porción involucrada durante la división celular, el apareamiento de los cromosomas va a ser anormal y por lo tanto la segregación en gametas también va a tener dificultades. Hay una parte que me salté, no sé si puedo volver. Bueno, hablo de la no disyunción de cromosomas. La no disyunción dijimos que es la no segregación o la no segregación de los cromosomas hacia las células hijas. Esto puede ocurrir, esto ocurre, digamos, con mayor frecuencia en mujeres de más de 35 años. Pero cuando ocurre con frecuencia en mujeres jóvenes, esto puede estar asociado a alguna alteración génica, a nivel génico, que ya escapa a lo que es la citogenética que nosotros observamos. O sea, nosotros podemos ver alteraciones al microscopio, lo que escapa a nuestro poder de resolución no lo podemos ver. Pero se sabe que hay genes que están implicados en este mecanismo de no disyunción. Y bueno, las conclusiones, la falla en la disyunción de los cromosomas es un evento al azar cuando se trata especialmente de mujeres de parejas jóvenes y sin antecedentes. En la naturaleza ocurren frecuentemente estas fallas que son eliminadas por selección natural o por otros mecanismos de reparación. Entonces, aquellas que escapan estos mecanismos van a formar embriones que frecuentemente se abortan en el primer trimestre. La alta incidencia de la no disyunción en cromosomas en mujeres mayores de 36 años requiere diagnóstico prenatal. En mujeres jóvenes con recurrencia de anomalías cromosómicas en abortos se deben descartar las razones genéticas que tiendan a la no disyunción, es decir, alguna mutación que esté impidiendo esta disyunción normal. Las parejas que tienen mayor riesgo de aneuploidía tienen menor probabilidad de éxito en una fertilización in vitro. Si se encuentra una alteración estructural en el estudio citogenético del material de aborto, debe determinar el cariotipo parental. Tenemos que estudiar a los padres cuando encontramos alteraciones estructurales, no alteraciones numéricas que se ven al azar. Para un óbito o producto de muerte perinatal con presencia de malformaciones de etiología desconocida por los científicos vivos normales, se debe practicar el cariotipo a los padres. El hallazgo de alguna alteración estructural en un progenitor es una señal de diagnóstico prenatal, por lo que vieron, 5% normales, 25% con la translocación balanceada y el 50% con el desbalance. En el caso de translocaciones homólogas, el cigoto siempre va a ser anómalo. Cuando se descubre una translocación balanceada, es necesario informar que la patología equilibrada puede estar presente en otros miembros de su familia. Acuérdense que estas son alteraciones heredadas, por lo tanto pueden los hermanos, o sea, la alteración puede estar en algún progenitor de primera línea, un abuelo o una abuela. Entonces puede ser que algún componente
que no ha tenido hijos y entonces no se manifiesta esta patología. O los hijos de este portador, que también reciben esa translocación balanceada, en el futuro también corren el riesgo de tener hijos con malformaciones y abortos.